Saludamos a toda la audiencia, a mi hermana esposa, a mis hijos, a hermano gerente de esta radio, hermano Jeremías Kiwan, que Dios le bendiga, a todos los staff de locutores que él tiene, a todos los programadores y en general a toda la audiencia, hermanos, que siempre están en la sintonía. Que Dios bendiga a cada hermano que siempre nos está escuchando, ya que a veces me ha costado venir a sacar transmisión en vivo, pero estamos pendientes siempre ahí de la transmisión, hermanos, en las grabaciones, y hay hermanos que han llamado para animarnos. Y qué bien, hermanos, que siempre hay audiencia, que siempre hay hermanos que están pendientes, hermanos que nos dicen, hermano, aquí estamos todos los días lunes pendientes de su programación, y a pesar que no los conocemos tal vez personalmente, pero hay un Dios que nos une. Así que en esta bendecida mañana, para mí es un privilegio poderlos saludar a todos. Bendiciones a los que nos están visualizando a través de Canal 94 Glorioso TV, esperando que el mensaje que se ha estado escuchando haya sido de bendición para su vida, ya que fue predicado hace un par de sábados desde un lugar que se llama Quiaquixuya, allá por el lado de Huehuetenango, hermanos y hermanas, específicamente donde pastorea nuestro hermano pastor Ovidio Villatoro, supervisor de la misión evangélica Príncipe de los Pastores, en un lugar llamado Plan Grande. Así que seguimos nosotros, hermanos y hermanas, llevando palabra de bendición, palabra de vida a toda la gente, a toda la audiencia, y esperando en el nombre de Jesús que usted se goce, hermanos y hermanas, a través de Impacto de Dios en tu vida. Aquí estamos, hermanos y hermanas, también lo que es, hermano, animándolos a ustedes, a toda la fiel audiencia que nos cada día, hermanos y hermanas, se anexan más hermanos, esperando que usted, hermano, donde quiera que se encuentre, también le dé gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, estimada audiencia, estimados hermanos y hermanas, a través de esta transmisión. Comparta, es importante, hermanos y hermanas, compartir la palabra de Dios, la sana doctrina, y que su Espíritu Santo, hermanos y hermanas, tome el lugar que le corresponde, tome el control, hermanos y hermanas, porque es importante el poder llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Programa Impacto de Dios en tu vida a través de nuestro canal de YouTube. Usted puede buscarnos como Programa Impacto de Dios en tu vida, a través de nuestro también Facebook, a través de lo que es el TikTok. Bendiciones. Bendiciones también a los que están a través del TikTok de nuestro hermano Jeremías. Que Dios le bendiga a toda la audiencia. Apoye, comparta la bendición, porque queremos también llegar a muchas vidas, a más hogares que lo necesitan, hermanos y hermanas, a través de esta oportunidad que tenemos de darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta bendecida mañana, hermanos y hermanas, vamos a orar para que Dios sea hablando en nuestras vidas, ya que el programa es de 9 a 11 de la mañana, y ya son cerca de las 10 de la mañana, hermanos y hermanas. Y es así como hemos saludado a toda la audiencia, y que el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos hable. Oramos en esta bendecida mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, Señor Jesús. Bendito Dios, vengo pidiendo y suplicándote, Señor amado, tu cobertura divina, Señor Dios Todopoderoso. Pedimos que reprendas toda obra contraria, bendito Dios. Habla nuestras vidas, por favor, te lo suplico, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, a través de esta radio, Señor Jesús, llevar palabra de bendición a muchas personas que no te conocen, Señor. Que quebrantes cada corazón, bendito Rey eterno. Y en esta mañana, Señor Jesús, vengo suplicándote que hables a nuestras vidas, que bendigas, Señor Jesús, la vida en familia, la vida de cada audiencia, de esta radio, la gerencia, Señor Jesús, y que siga abriendo puertas, bendito Rey eterno,
donde quiera que se encuentren, Señor Dios Todopoderoso, y seguir llevando este mensaje a través de Canal 94, como a través de Radio Glorioso, Señor Jesús. En esta bendecida mañana te pedimos que hables a nuestras vidas, pedimos sabiduría, discernimiento, entendimiento, interpretación de tu palabra. No queremos filosofías de hombres, queremos escuchar tu voz. Usa mi vida, Señor Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga a todos los oyentes, todos los que están en las diferentes aldeas de aquí del lado de San Marcos. Dios bendiga a los que nos sintonizan hasta allá en Comitancillo, por el lado de San Pedro Jocopilas, allá por el lago Huetenango. Que Dios bendiga a hermano Marco Villatoro, que también se reporta y están escuchando el programa todos los días lunes de 9 a 11 de la mañana. Y todos los que están de este lado también, hermanos, Comitancillo, San Marcos, bendiciones a todos los que están a través de Concepción Tutuapa y Siguán, todo el centro de San Marcos, toda parte de Zipacapa, hermanos y hermanas, parte de Malacatancito, bendiciones a toda la fiel audiencia en general que siempre nos están sintonizando a través del programa Impacto de Dios en tu vida. Así que damos gloria al que vive y reina para siempre, y que Dios, hermanos y hermanas, nos hable a través de este mensaje en el cual llega hacia sus hogares, hermanos y hermanas. Bendiciones a todos los que nos están escuchando o visualizando en diferentes medios posibles, en diferentes partes del mundo entero, y que Dios, hermanos y hermanas, los guarde en gran manera. Bendiciones de lo alto, hermanos. Así que vamos a predicar esta poderosa palabra en esta bendecida mañana. Vamos, hermanos y hermanas, también a través de lo que es, hermano, lo que es, si Dios lo permite, también poder, hermano, a través de nuestro TikTok como programa Impacto de Dios en tu vida. Y le vamos, hermanos y hermanas, a llevar este mensaje, y que Dios nos dé la fuerza necesaria. Así que bendiciones a usted, estimados hermanos y hermanas oyentes. Bendiciones de lo alto en esta bendecida mañana. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos los que están a través de radio, televisión y a través de las redes sociales, Facebook y TikTok. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a predicar, hermanos y hermanas, en el capítulo 6 de Gálatas. Capítulo 6, versículo 11 de Gálatas. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo, su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quienes quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ya oramos por el mensaje. Que Dios habla en nuestras vidas. Hablando un poco acerca de la historia del apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, sabemos que era alguien que asolaba la iglesia de Cristo, alguien que predicaba de parte del Señor Jesús. Cuando él era enemigo, él no quería que se hablara de este nombre que nosotros hablamos pública y abiertamente al mundo entero. Sabemos de que ellos sufrían por causa de las autoridades, de las eminencias de ese tiempo, cuando la Biblia nos muestra y nos dice a nosotros de que este hombre
escucha bien, llevaba las marcas del Señor Jesús. Porque si nosotros vemos a la luz de las Sagradas Escrituras todos los sufrimientos que pasaba este siervo por predicar de Jesús, y cuando él dice las marcas del Señor Jesús, es porque él mismo decía, crucificado estoy juntamente con él. ¿Y qué es ese crucificado? Recordemos que Jesús en el Nuevo Testamento fue claro cuando él dijo que tenemos que llevar la cruz de Cristo. Tomen su cruz y síganme, dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la cruz? No la cruz que andan los religiosos, porque los religiosos dicen, yo voy en el carro, me pongo mi cruz, y esa es llevar la cruz. Eso no es llevar la cruz. No es que la tengas aquí en forma de cadena y puesta ahí y decir, esta es la cruz de Cristo. No, esa no es la cruz de Cristo. La verdadera cruz de Cristo lleva muchas cosas, escucha bien, que van más allá de lo que el hombre puede imaginar, porque el evangelio es un evangelio de sufrimiento. Comparta la transmisión. ¿Por qué? Porque el evangelio es un evangelio que nos lleva a la salvación. Es un evangelio que nos lleva, escuche bien, a lo que es una humillación y exaltación. Pero tratemos la manera que como creyentes, nosotros como pueblo de Dios, llevar las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo decía a él que ya ni para el Señor Jesucristo ya no hay griego, ya no hay romano, ya no hay, escucha bien, sino que la gracia de Cristo vino y tocó el corazón de cada persona. Dice la Biblia, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero sabemos de que como nosotros venimos, llevamos el mensaje. Y estos hombres, cuando ellos hicieron estas cartas, el apóstol Pablo es carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Sabemos que los religiosos de esa época querían todavía tratar la manera de querer llevar esta oportunidad, escuche bien, tratar la manera de querer decir que ellos hablaban la verdad. Ellos practicaban mucho el judaísmo, a lo cual el apóstol Pablo les tuvo que exhortar muchas veces. Ahora dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme. Oiga bien, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿De qué forma somos crucificados? Escucha bien. Para seguir las huellas de Jesús, para seguir las pisadas del Señor Jesucristo, tenemos que crucificar, escucha bien, esta carne. Tenemos que crucificar, escucha bien, las situaciones en las cuales el ser humano no quiere. Sabe que hay que pagar un precio para ser creyente. Sabe que hay que pagar un precio para servir a Jesús. Hay que pagar un precio para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese precio que se paga, escucha bien, es un precio que muchas veces se derraman lágrimas. Es un precio, escucha bien, que muchas veces nadie va a poder entenderlo. ¿Por qué? Porque hay un momento en el cual la persona que dice, escucha bien, seguir a Cristo, es una persona solitaria, una persona que muchas veces va a ser abandonado. Y es ahí donde Dios, hermanos y hermanas, va a cumplir ese propósito. Y es ahí donde también Dios le está enseñando a depender totalmente de Él. Todo aquel creyente que ha decidido servir al Señor Jesús es dependiente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ya no tenemos que vivir nosotros a nuestra manera en este mundo, sino llevar cada día las marcas del Señor Jesucristo a través del santo evangelio de Cristo. A Jesús, escuche bien, lo azotaron por causa del evangelio. Una de las marcas del Señor Jesús, escucha bien, como el apóstol Pablo decía, fueron los azotes. Los azotes que tuvo el apóstol Pablo.
los azotes que tuvieron Jesucristo. La Biblia dice que cuando los azotaban en aquel tiempo, dice la Biblia, hermanos y hermanas, que recibían 39 azotes. Si nos ponemos a pensar los azotes que el Señor Jesucristo recibía, esos azotes, que cada vez que a Jesús, escucha bien, lo azotaban, dice, hermanos y hermanas, molido por nuestros pecados. O sea, ¿qué significa eso? Mira hasta dónde el sufrimiento de Jesús, que hoy en día, por más que se le hable a la gente, se le hable del sufrimiento de Cristo, a la gente no le interesa, a la gente no le importa. ¿Por qué? En fin, fue Él, no fuimos nosotros. Entonces póngase a pensar. Pongámonos a pensar los azotes que el Señor Jesucristo recibía. Y esos azotes, ¿por qué los recibió? Por amor a usted y por amor a mí, por amor a la humanidad, que hoy en día no quiere nada con Él. Cada vez que le tiraba, escucha bien, un azote a Él, cuánta carne le era desprendida de su cuerpo. Mire qué duro y qué sufrimiento terrible de saber que a Él lo azotaron. Lo castigaron como un criminal. Lo castigaron, escucha bien, sin tener lástima de Él. Lo trataron como quisieron. ¿Qué esperarán que nos trataran a nosotros? Lo quisiéramos con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Póngase a pensar. Los sufrimientos que el ser humano tiene no se comparan con los sufrimientos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los sufrimientos que muchas veces como cristianos pasamos no se comparan a los sufrimientos que Él mantuvo, que Él tuvo en ese tiempo. Escuche bien. Y el apóstol Pablo está diciendo, escuche bien en esta hora, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que sufrir desprecio. El creyente tiene que sufrir desprecio. El cristiano, escúchame, el creyente tiene que sufrir humillaciones. El creyente tiene que sufrir en esta tierra bendiciones, en esta bendecida hora. Usted que está compartiendo, lo que está visualizando, estamos con el tema de las marcas del Señor Jesús. ¿Cuántos amamos al Señor Jesús? ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cuántos amamos estos sufrimientos? Escucha bien, que Él pasó. Por eso es importante hablar de Él, porque Él tiene que ser el centro de todo, el centro de todo mensaje. El mundo me crucificó. El mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo. Como creyentes tenemos que ser crucificados a este mundo. El evangelio no es como muchos lo pintan, escucha bien. Hay muchas personas dentro del evangelio que no saben qué es sufrir por causa de Cristo. Usted le dice, hermano, no, hermano, estoy luchando, estoy pasando pruebas, estoy pasando esto. Cuando usted escucha a personas dentro del evangelio, no, yo no sé qué es eso. Yo estoy tranquilo. Mire, si usted no está pasando pruebas, si usted no está pasando lucha por causa de Cristo, hay problema. Porque en el evangelio tiene que haber sufrimiento. Hay personas que me dicen, hermano Eric, viera que ya pido oración porque en la casa donde yo estoy, ahí, hermano, por ser seguidor de Cristo, por ser creyente, viera cómo me tienen de menos. Viera que hasta herencia no me van a dar. Viera, hermano, de que no me quiere mi familia. Viera cómo me humilla. Eso se llama, escucha bien, llevar sufrimiento por causa de Cristo, llevar sufrimiento por causa del evangelio. En esta bendecida mañana, todos creyentes, escucha bien, que ha decidido seguirle, tiene que llevar sus marcas. A nadie amenaza por seguir a Cristo, escucha bien, en estos tiempos. A nadie amenaza de muerte por seguir a Cristo en estos tiempos. Todo aquel que decide seguir a Cristo es voluntario.
Es voluntario, escuche bien en esta mañana. Yo no les puedo decir, amigo, escucha bien, a la fuerza decirle, mire, acepte a Cristo. Yo no, porque yo no lo puedo cambiar a usted, pero el que lo cambia se llama Jesús. El que puede quebrantar ese corazón duro se llama Jesús. Y le invito a ser parte de aquellos que hemos decidido seguirlo a Él y tomar su cruz y seguirlo a Él. Porque los que han decidido seguir a Cristo han dejado el mundo. Nada que ver con el mundo. Nada que ver con el mundo. El mundo y sus deseos pasan, que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, dijo el apóstol Pablo. Todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Traigo en mi cuerpo, dijo el apóstol Pablo, sufrir desvelos, sufrir azote, sufrir, hermanos y hermanas, calumnia, sufrir chisme, sufrir, hermanos y hermanas, que todo mundo está en contra, sufrir, hermanos y hermanas, por este evangelio. Quiero decirle en esta bendecida mañana, nadie nos causa molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Todos los días somos contados como ovejas al matadero. Todos los días, escucha bien, como creyentes seguidores de Cristo, tenemos que pasar situaciones, hermanos y hermanas, que muchas veces nos va a doler, que muchas veces vamos a sentir que ya no podemos, pero hay uno, hermanos y hermanas, que ha decidido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Él el que te llena de fuerza cuando sientes que no lo hay. Es Él el que te da escucha bien, esa oportunidad para poder seguir hacia adelante. Escucha bien en esta bendecida mañana. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces desistimos cuando vemos, es que la carga que siento es fuerte, hermano. Es que yo ya no puedo, hermano. Muchas veces el enemigo ha venido fuertemente a querernos derribar, más en estos tiempos, porque dice la Biblia de que ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Escucha bien. Y entonces hoy se ha lanzado fuerte contra los creyentes, se ha lanzado fuerte contra los cristianos. Y hay hermanos y hermanas que a pura lucha van caminando, a pura lucha van avanzando, pero muchos se detienen, hermanos y hermanas. El enemigo está utilizando toda su artillería pesada para debilitar al pueblo de Cristo, para que no haya revelación, para que no haya palabra. Entonces, hermanos y hermanas, no podemos hacerle caso al enemigo, más tenemos que trabajarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo traigo en mi cuerpo las marcas, dice el Espíritu Santo, a través de su palabra, en el apóstol Pablo. Ese sufrimiento, hermanos y hermanas, nos trae muchas veces lamento. Nos trae, hermanos y hermanas, escucha bien, esos sufrimientos nos traen muchas veces desprecio. Esos sufrimientos por causa del evangelio nos traen muchas veces, escucha bien, tristezas. Yo sé que hay creyentes que lloran, que sufren, hermanos y hermanas, pero en esta bendecida mañana humíllate delante de Dios. Las fuerzas vienen de lo alto, las fuerzas vienen de aquel que hizo los cielos y la tierra y nos creó, hermanos y hermanas. Las fuerzas vienen del Cristo de la gloria. En esta bendecida mañana hay alguien que esté pasando estas situaciones y ha decidido ya no seguir a Cristo, pues Él te está fortaleciendo por medio de esta palabra. Es necesario llevar las marcas de Cristo. Escucha bien. Solo pongamos a pensar todo lo que Él sufrió, pongamos a pensar todo lo que Él lloró, póngase a pensar todo lo que Él pasó en este mundo. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo, hermanos y hermanas, nos está diciendo cuáles son los sufrimientos que Él pasaba. Bendito Dios.
El apóstol Pablo, hermanos y hermanas, le dice a la iglesia de Galacia, a los Gálatas por medio de la carta: es necesario que ustedes crucifiquen su carne. Porque esto, hermanos y hermanas, cada día nos lleva a la perdición. El vivir en la carne nos lleva a la perdición. El vivir en la carne nos lleva a la muerte. El vivir, escucha bien, en la carne nos lleva a una desgracia en este mundo. Pero el vivir en el Espíritu, hermanos y hermanas, eso nos trae la paz, nos trae el gozo. Y en estos tiempos, hermanos y hermanas, el enemigo está robando la paz de muchas personas. Le está quitando la paz en las iglesias. Le está quitando la paz, hermanos y hermanas, en la familia. Le está robando la paz, hermanos y hermanas, dentro de su vecino. Le está robando la paz, hermanos, en las aldeas, en las ciudades donde vive. Les está robando la paz el enemigo, hermanos y hermanas, en esta bendecida mañana. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te está robando la paz? Cuando Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y quiere, escuche bien, en esta mañana, dale fuerza al que se siente cansado. Mire lo que dice el capítulo 11. Oiga bien, capítulo 11, versículo 16 de segunda carta de Pablo a los Corintios. Otra vez digo que nadie me tenga por loco. Aunque esta locura, hermanos y hermanas, párese a predicar en una calle, párese, hermanos y hermanas, donde Dios lo pare. Esta es una locura de bendición. ¿Se ha fijado que los religiosos nos dicen a nosotros: ustedes son locos? Somos locos por Cristo. Y esta locura vale la pena. Y esta locura, donde Dios permite que se abra la boca, se va a abrir. Encima de un techo de alguna casa. Y la gente pues: él solo está predicando, está loco. Estamos locos por Cristo. Ni gente tiene y está loco por Cristo. Escucha bien. Dios bendiga a los locos por causa del evangelio. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, de otra manera recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, dijo el apóstol Pablo, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si algunos esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si algunos da bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otros tengo osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, dijo Pablo, escucha bien. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, dijo el apóstol Pablo. Él no se quedaba atrás. Ellos son pastores, también yo. Ellos son evangelistas, también yo. Ellos son aquí, ellos tienen tal ministerio, también yo, dijo el apóstol Pablo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más, oiga bien, en trabajos más abundante. En trabajos, porque este hombre trabajaba en el evangelio. Se iba a un lugar, iba a otro, y cada vez que llegaba, siempre, hermanos y hermanas, había gente que lo despreciaba. En trabajo más abundante. En azotes sin número. ¿Cuántas veces azotaron a este hombre? Por eso él dice: llevo conmigo las marcas de Cristo. En azotes sin número. Pero es que el evangelio de hoy en día da lástima. El evangelio de hoy en día, hermano, ¿sabe cuál es la situación hoy en día de las congregaciones? Una mala mirada, ya no voy al culto. No me dieron la mano. Mire, pequeñeces. Eso es de sufrir por causa del evangelio. Eso es poner la mirada en el hombre. ¿Y por qué no va a la iglesia? Ay, es que por el pastor no voy. Imagínese, el pastor no te va a la salvación. Esa persona no te va a dar la salvación a ti.
Más hoy en día, hermanos y hermanas, y usted va a la iglesia de vez en cuando, hermano. Mira, hay gente que no le da sentido a esto, hermano. Dice la Biblia, escucha bien. Mira el apóstol Pablo. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. ¿Cuántas veces este hombre terminaba en la cárcel? En la cárcel de Filipo. Imagínense. ¿Se acuerda cuando a él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ahí estamos en la cárcel de Filipo. Nosotros tomamos esos versículos para nuestra propia conveniencia, pero allá, hermanos y hermanas, era muy terrible la situación. El evangelio de hoy en día, hermanos. ¿Cómo es tu evangelio, cristiano? ¿Cómo es tu evangelio? Cositas te detienen para no seguir adelante. Hay muchos cristianos que se están cobardando en estos tiempos. Escucha bien, hermano. Cuando el enemigo más te ataca, más fuerza, pídele a Dios para seguir predicando, para seguir contrarrestándole en el nombre de Jesús. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. ¿Cuántas veces el que es seguidor de Cristo lo van a amenazar de muerte? Mire, que Dios bendiga estos lugares. Nadie va a venir y lo va a amenazar de muerte por predicar la palabra. Pero hay lugares donde sí. Hay lugares, por ejemplo, hay personas que van a otros países donde el evangelio, escuche bien, el mensaje de Jesús es prohibido. Váyase a Corea del Norte, váyase a Corea. Ahí no se permite el evangelio. Váyase a la India, Haití. Que Dios bendiga a los siervos que tienen las posibilidades de ir a predicar a esos lugares. He visto siervos, hermanos y hermanas, que cuando están predicando la palabra de Dios por el lado de la India, escucha bien, a veces hasta los sacan así y tienen que correr los hermanos. Ese es el evangelio, escucha bien. Es un evangelio sufrido. Pero hoy en día un evangelio que de chisme, que aquí, que ella dijo esto, que aquel dijo esto, que aquella me tiró indirecta. Ese evangelio no sirve. Si compartiéramos la iglesia primitiva, ellos tenían todo en común. Veían la necesidad, dice la Biblia. Eso era el éxito, escucha bien. Usted conoce la necesidad, a usted no le interesa. Porque hoy en día cada quien ve su propio camino, cada quien su propio provecho. Y ese no es llevar la marca de Cristo. Yo le pregunto en esta bendecida hora, ¿estaremos llevando la marca de Cristo? ¿Estaremos sufriendo por causa del evangelio? Mire, sufrir por causa del evangelio no es que yo vaya a maltratar a la gente y que después venga y después que me están maltratando, yo diga, mire, tomo un videíto y mire, me están golpeando. Ese no es el evangelio, no. Porque yo estoy buscando las contiendas. El evangelio de hoy en día, hermanos y hermanas, es un evangelio solo de contienda. Porque vengo yo, predico, y viene otro, hace otro like tirándome a mí, y hago otro like tirándole a otro. Ese no es el evangelio. Eso se llama contienda. Y por eso dentro de las redes sociales, hermanos y hermanas, abunda mucha contienda, mucha controversia del evangelio. Y por eso mucha gente le da, hermanos y hermanas, muchos amigos se burlan de nosotros como creyentes, porque dicen, ay, ese es el evangelio, sin entre ellos se quieren. Imagínense, pónganse a pensar en esta mañana. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Imagínense. Dijo el apóstol Pablo, por eso él dice, yo llevo las marcas de Cristo. A Cristo Jesús, hermanos y hermanas, le dieron 40 azotes menos uno. Estamos hablando de 39 azotes. Y ahora póngase a pensar, hermano, ¿qué pasaría si a nosotros nos dieran un azote? Solamente uno, escucha bien. Solo uno que nos diera, pero bien dado, escucha bien. ¿Será que lo soportamos? ¿Cuántos azotes recibieron estos hombres? Haga la comparación.
40 azotes menos uno. ¿Cuáles son los azotes que nosotros recibimos en estos tiempos? ¿Cuáles son los azotes? ¿Será que estaremos sufriendo por causa de Cristo? Bendito Dios. 3 veces he sido azotado con varas, dijo Pablo. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense. Este hombre está en el mar, estaba ahí. Náufrago. Usted sabe que un náufrago es una persona que está solo en medio de todo el mar. Aún de ahí Dios le ayudó, mire, Dios lo sacó de ahí. Ya se imagina estar en el mar donde no hay ayuda de nadie y ver que por un lado agua salada, deseando tomar agua dulce y no se puede, tener hambre y no se puede, pasar escasez, hermanos y hermanas, pasar los desprecios, pasar todas las situaciones, hermanos, que dentro del evangelio nosotros, hermanos, no lo pasamos. Yo te pregunto en esta bendecida, ¿has pasado hambre? ¿Verdad que Dios te ha proveído, sí o no? Nosotros no pasamos hambre como estos hombres pasaron hambre por llevar el santo evangelio. El evangelio de hoy en día da risa. El evangelio de hoy en día, hermanos y hermanas, es puro comercio. El evangelio de hoy en día, hermanos y hermanas, es puro dinero. Escuche bien. Ese es el evangelio. El evangelio de hoy en día. Venía a predicar, sí, dame 10,000 quetzales y llego a predicar. Ven a tocar su grupo de alabanza aquí. Sí, prepárame ya 25,000, 35,000. Ese evangelio, ese no es el de Cristo. El verdadero evangelio sufre penalidades como buen soldado. El verdadero evangelio, hermanos y hermanas, nos va a llevar, hermanos, muchas veces a ser odiados por muchos y amados por Cristo. Dice la Biblia, escucha bien, en camino muchas veces, en peligros de ríos. ¿Ha pasado usted algún peligro en río por llevar el mensaje? Lo han asaltado cuando usted lleva la palabra de Dios. Mira el apóstol Pablo que dice: en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, porque hasta los mismos de su ciudad son los que lo amenazaban a él. Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y eso es lo que más abunda hoy en el evangelio. Peligro entre falsos hermanos. Por eso, hermanos y hermanas, lo que estamos leyendo en esta bendecida mañana, cuando dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos y hermanas, en capítulo 6, de aquí en adelante, 6:17, nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De ahí nace el tema, las marcas de Cristo. Escúchame. Qué duro, ¿verdad? Yo le pregunto a la iglesia actual en este momento, los amigos, pues ellos no han conocido el evangelio todavía, pero yo te hago, ¿quieres ser partícipe de ser seguidor de Cristo? Entrégale tu corazón a Él. El evangelio no es un color de rosa, tampoco es de miedo. Hermano, pero es que no, Dios te va a ayudar, escucha bien. Y Él te enseña cómo hacer las cosas a través de su Espíritu Santo. Imagínense, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. Nosotros no soportamos ni una apedreada. Una nos hacen, salimos a la defensiva. Una nos hacen a nosotros, ya queremos acabar con todo el mundo. ¿Se recuerda cuando Felipe en una ocasión iba con el Señor Jesús? Y dice la Biblia de que Felipe, escucha bien,
hermanos y hermanas, Jesucristo los mandó a traer o a ver si había hospedaje donde ellos tenían que pasar. Cuando ellos llegan a ese lugar, no los quisieron recibir porque dice la Biblia que el camino de ellos era como para Jerusalén y era Samaria. Y como judíos y samaritanos se llevaban, entonces al pasar ellos ahí, llegan a ver, no les dieron comida, no les dieron hospedaje. Entonces viene ahora Felipe y le dice a Jesús: ¿qué pasó? No nos recibieron. Viene Felipe y le dice al Señor Jesús: Señor, si quiere oramos como oró Elías para que descienda fuego del cielo. Y viene Jesús y les dice: ¿y vosotros qué espíritu sois? Nosotros una nos hacen, hermano, y ya queremos venganza. Una nos hacen a nosotros como cristianos, hermanos y hermanas. Y ya queremos que esa persona, hermano, desaparezca del mapa de este mundo. Que no soportamos como cristianos. No soportamos. Lastimosamente, hermanos y hermanas, ¿cómo decimos llevar las marcas de Cristo y no soportamos? Si hablan mal de usted, déjelos. Dios se encargará de callarles la boca. Si hablan mal de su familia, déjelo. Dios se encargará de callarles la boca. Pero nosotros siempre como seres humanos salimos a la defensiva. Como seres humanos siempre queremos defendernos, no esperando que sea Jesús el que defienda nuestras vidas, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor en su palabra. Por eso en esta bendecida mañana es bueno decir al Señor: ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a ser como tú, Jesús. A seguir tus pisadas, a seguir tus huellas, que todo lo que tú hiciste, Señor amado, nosotros también. Hablaban mal de Él, no se defendía, utilizaba las parábolas y les decía a ellos, porque las palabras golpean, las palabras hieren la vida de uno, la integridad de uno. Escucha bien, entre un golpe y una palabra duelen más las palabras. Y eso es algo que va carcomiendo el alma. Y ahí entra el odio, escucha bien. Hay muchos cristianos, hermanos y hermanas, que el odio, tienen un odio terrible, escucha bien. Que aunque ayunen, estén en la iglesia, hermanos y hermanas, no llevan la marca de Cristo. Porque hay personas, hermanos y hermanas, que no quieren doblegar su orgullo delante de la presencia de Dios. Estos sufrimientos nos traen nosotros, hermanos, la santificación. Y para poder ser aprobados de parte de Dios tenemos que pasar todas estas situaciones. Nosotros no hemos pasado lo que estos hombres pasaban. Imagínense esto, vamos a ver algo allá en Hechos de los Apóstoles. Algo que Pedro pasó. Después de que él vino y curó, escucha bien, aquel hombre, hermanos y hermanas, en Hechos. Es que ahora cualquiera dice: yo soy cristiano, soy seguidor de Cristo, pero sus frutos están peores, hermanos. Vamos a ver lo que le dijeron aquí al apóstol Pablo. Vamos a ver en el capítulo 4, después que vino Pedro después que vino Pedro, hermanos y hermanas, y nos damos cuenta que él vino y le dijo a aquel hombre: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Se recuerda esa escena, verdad? Eso está en el capítulo 3 de Hechos, pero quiero leer el capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia, capítulo 4. Después que él vino y hizo el milagro, hermanos, de parte del Señor Jesucristo, cuando él dijo: oro y plata no tengo, lo tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Llevan a Pedro y a Juan ante el concilio, y hablando ellos el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cosa que estaban hablando la verdad, porque Jesucristo fue la primicia de la resurrección de los muertos.
Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿A dónde terminó Pedro y Juan? Solo por haber hecho un milagro de parte de Jesús. De aquel hombre cojo de nacimiento, y vino Pedro y le dijo: el plata no tengo, y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice la Biblia: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000, pero Pedro termina en la cárcel. Creyeron 5,000 personas a la palabra de Dios por medio de Pedro, pero terminan ellos en la cárcel. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, los mismos demonios que crucificaron a Jesús. Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora sí, este Pedro ya tenía autoridad, ya no era el Pedro que había negado a Jesús, porque ya había venido el Espíritu Santo sobre él. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. En su propia cara se los dijo: ustedes lo crucificaron. Ahí estaba Anás y Caifás, que fueron también los que dijeron: este hombre blasfemia, este hombre aquí, estos hombres son los que él decía que venían a perturbar nuestra doctrina, y ellos son los que iniciaron diciendo: crucifíquenle. Anás y Caifás. Y ahora Pedro se los dijo en su propia cara. Por eso le digo a ti que ama la sana doctrina, a ti que ama la verdad, que no te tiemble el pulso señalar el pecado, que no te tiemble el pulso hablar la verdad del evangelio. Ante las autoridades corruptas que tenemos en las iglesias evangélicas, ante tantas cosas, escúchame, y perversidades que se dan dentro del evangelio. Dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos: a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Porque él, hermanos y hermanas, Jesucristo a través de su Espíritu, hermano, hizo este milagro utilizando a Pedro de levantar a aquel hombre que todos los días pedía en el templo, llamada la Hermosa. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque en otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Por eso le digo en el nombre de Jesús: en ningún otro hombre hay salvación, solamente Jesús, solamente en el Rey de Reyes, Señor de Señores, solamente que resucitó entre los muertos, solamente de él. Y por hablar de Jesús nos trae sufrimientos, así como le escucha en esta mañana. Dice la Biblia: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, porque ellos nunca estuvieron en el Sanedrín, estos hombres eran unos, para el ser humano, simples pescadores. Simples pescadores. A pobres esos hombres, pero mire de dónde llamó Dios: de lo más vil y menospreciado. ¿Quién era Mateo? Recaudador de impuestos. ¿Quién era Mateo? Pero Jesús tuvo misericordia de ese hombre, a pesar que la gente odiaba a Mateo, al recaudador de impuestos. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Judas el celote? Él era político, porque viendo Judas dentro de los 12 discípulos de Jesús estaba Judas Iscariote y Judas el celote. Pero los celotes eran, escucha bien, eran
un partido político. Recordemos que estaban los publicanos, como el caso de Mateo. Yo me imagino que cuando Mateo y Judas el Celote, porque esos eran partidos contrarios en ese tiempo, me imagino que entre ellos había controversia. Iba a costar que hubiera hermandad por el tipo de partido político a los cuales ellos seguían en ese tiempo. ¿A quién llamó Jesús de entre los 12? Llamó pescadores, llamó recaudadores de impuestos, que ellos robaban a la gente, llamó políticos. Ninguna de estas personas era doctor en la ley. Ninguna de estas personas eran fariseos. El fariseo fue el apóstol Pablo, porque él sí era fariseo de fariseos. Por eso él dice, al último, como un abortivo me pareció a mí, dijo el apóstol Pablo. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo. Pero en lo que hablamos de aquí, hermanos, el caso de Pedro, unos hombres pescadores, cuando Jesucristo le dijo, ya no serás pescador de peces, hoy serás pescador de hombres. Mire cuántas almas se ganó Pedrito aquí, 5,000 almas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuántas almas por hablar de Jesús? Y si nosotros callamos, las piedras van a hablar, dice la Biblia. Entonces, viendo el desnudo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hoy los amenazaron por hablar de Jesús. Eso se llama llevar las marcas de Cristo. Cuando tú hablas de Jesús, te amenazan. Cuando tú hablas de Jesús, te odian. Cuando tú hablas de Jesús, te dicen, ya vienes a criticar. Cuando tú hablas de Jesús, ya te están diciendo, este ya viene metiéndose en mi vida. Siempre que se habla de Jesús, siempre tenemos problema con la gente. Habla de María, no va a tener problema. Habla del famoso Simón que le dice, o San Simón que le dice que Dios reprende a ese demonio, no va a tener problema. Habla de los dioses de este mundo, no tiene problema. Pero habla de Jesús, la gente rápido salta. Amenazan, escucha bien, te amenazan con cerrar la iglesia. Hoy en día, hermanos y hermanas, tantas situaciones dentro del evangelio. Ahora, hermanos y hermanas, el evangélico dice, vamos a hacer vigilia. Dice los religiosos, escucha bien esta bendecida mañana, no queremos bulla porque vamos a llamar a la policía. Entonces, hermanos y hermanas, cuando se trata de Jesús, la gente rápido se molesta. Aquí dice la Biblia, amenacémosle. Mira, hermano, tú que tienes un cargo dentro de la iglesia y de repente tú tienes la verdad, escucha bien, y los demás están tratando la manera de ver cómo evadirte y no te toman en cuenta. Quiero decirte que esta mañana sal de tu responsabilidad de hablar de parte de Jesús. Aunque te amenacen, aunque te quieran poner en disciplina por confrontar el pecado, tú tienes que tener esa valentía, tienes que llevar las marcas de Cristo. Escucha bien en esta mañana. Habla de parte de Dios. Escuchen o no quieran escuchar. Dice la palabra de Dios, escucha bien, que los amenazaron. Eso se llama llevar las marcas de Cristo. Dice la palabra de Dios, amenacémosles para que ya no hablen más, para que algún hombre, alguno, no hable
en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estos son los hombres valientes. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a obedecer a los hombres? ¿Voy a cumplir el mandato de Dios o voy a tener miedo por lo que el hombre diga? Por eso el salmista dijo: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Testifiquemos de la grandeza del Señor Jesús. No te canses de testificar de todo lo que Él hizo por ti y por mí. No te canses de testificar el favor que Jesucristo hizo en tu vida. No te canses de testificar lo que Él, hermanos y hermanas, gran misericordia tuvo de nosotros. No te canses de hablar, aunque te amenacen, aunque digan lo que digan. Hay un Rey de Reyes, Señor de Señores, que ha prometido pelear por ti. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oiga bien, no podemos dejar. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años este hombre. Por predicar la palabra de Dios. Escuche bien en esta mañana. Por predicar la palabra, por servirle a Dios. Compare este evangelio al evangelio de hoy en día. Compare este evangelio. Mire, aquí en las redes sociales da lástima, hermanos. En TikTok. Mire cuántos cristianos dando mal testimonio. ¿Cómo va a comparar usted este evangelio que llevan hoy en día la gente, hermanos? Donde un montón de payasadas se están haciendo. Compárelo al evangelio que estamos leyendo en la palabra de Dios. ¿Es igual? ¿Es parecido? En ninguna manera. En ninguna manera. Bendito Dios en esta mañana. Dale fuerza a aquel que siente que ya no puede, Jesús. Compare ese evangelio. Dios bendiga a usted que está visualizando. Eliel Estefanía en esta bendecida mañana. Hermano Israel, bendición en esta mañana. Todos los que están a través de Facebook. Yo le pregunto, hablo con los cristianos evangélicos de esta época, de estos tiempos. ¿Estaremos sufriendo, hermanos? Cuando estamos agradando a la gente, cuando le cantamos al hombre, no a Dios, cuando el principal de los cultos es el hombre, no Dios. ¿Estaremos agradando a Dios, hermanos y hermanas? Bendiciones, hermana Adelaida y hermano Felipe, hasta allá en San Mateo. Bendiciones de lo alto. ¿Qué dices en esta bendecida mañana? ¿Qué evangelio estamos llevando? Por eso ese evangelio se le llama mediocre. Es un evangelio, escucha bien, hermanos y hermanas, donde la gente no quiere llevar las marcas de Cristo. Ahora la pregunta es, que ya estamos por finalizar este mensaje, ¿estaremos llevando las marcas de Cristo? ¿Hemos sufrido lo que estos hombres han sufrido? Lo que estos hombres sufrieron, lo que el mismo Cristo Jesús sufrió en este mundo, ¿estaremos sufriendo? No llegamos ni a los zapatos de un diácono de la iglesia primitiva. No llegamos ni a los zapatos de un pastor de la iglesia primitiva. No llegamos ni a los zapatos de un salmista de esta Biblia.
No llegamos ni a los zapatos de un levita de esta Biblia, de esta palabra. Nos falta mucho como creyentes, hermanos y hermanas. Y si Jesús viniera hoy, le apuesto y le aseguro, muchos nos quedáramos por el evangelio que llevamos hoy en día. Pero aquellos que siguen luchando todavía, hermanos y hermanas, ese remanente fiel, yo le animo en el nombre de Jesús a seguir peleando esa batalla y decirle a Cristo: Jesús, heme aquí, envíame a mí. ¿Hay algún valiente en esta bendecida mañana que decida desafiar al mundo y decirle a Jesús: Señor, yo quiero ser partícipe, yo quiero llevar tus marcas, Señor, pero para llevar tus marcas yo quiero entregar mi corazón a ti? Dentro de aquí, dentro de lo que es TikTok, ¿hay alguien que quiere entregar su corazón a Jesús? Demos cuenta delante de Dios en esta bendecida hora. Entrégale tu corazón. Tienes que ser valiente, no tienes que ser cobarde. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. En esta mañana. Y si tú eres cristiano evangélico, pero no te ha nacido el evangelio todavía, te hago ese llamado también. Aunque te hayas bautizado, aunque hayas aceptado a Cristo la primera vez, pero tus frutos dicen que eres un mundano, entrégale tu corazón a Jesús esta mañana. Porque un verdadero evangelio, hermanos, es un evangelio sagrado. Se guardan para el Rey. Santo, poderoso de Israel, en esta mañana ministra. 3084-7292. 3 minutos tenemos para finalizar este programa. 3084-7292. ¿Hay algún valiente en esta bendecida mañana que le diga: Jesús, quiero entregar mi corazón? Bendito Dios, ministra, Señor Jesús, en esta mañana. Ministra. Se ha predicado tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por la oportunidad que nos das, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, de darte gloria, honra y alabanza, bendito Rey de Reyes. Gracias por esa oportunidad que tenemos, poderoso de Israel. Gracias por esa oportunidad, Jesús. Bendito Rey de Reyes, glorifícate, Señor amado, en esas vidas, en esa vida, en ese corazón, bendito Dios. Por favor, ahora, oh poderoso de Israel, mi alma te alaba, Jesús. Ministra a esa persona que se siente sin fuerza, bendito Dios. Por tu palabra y tu Espíritu Santo, bendito Rey eterno, gracias. Porque sé que tu palabra, Señor amado, nos da la fuerza, Señor Jesús, a seguir peleando, a seguir hacia adelante, bendito Rey. Y que esta palabra llegue hacia muchas personas. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, guarda nuestras vidas, guarda a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Reprendemos todo espíritu vengativo, Señor. Señor, esta radio, Señor amado, la gerencia, Señor Jesús, siga abriendo puertas, por favor. Yo los pongo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas, en esta bendecida mañana. Bendiciones a usted que ha estado ahí, por ahí poniendo sus comentarios. Y también, hermanos y hermanas, los que están a través de la radio, a través del canal de televisión. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, pues les animamos en el nombre de Jesús a seguir peleando esta batalla, a ser partícipes de los padecimientos de Cristo, a llevar las marcas de Cristo. Y comparemos el evangelio de hace más de 2000 años al evangelio actual. Hay mucha diferencia, hermanos y hermanas. Amén. Número de teléfono: Pastor Eric Arias, 3084-7292. 3084-7292. Número de teléfono: Pastor Eric Arias. Que Dios les bendiga a todos y seamos todos los días lunes de 9 a 11 de la mañana a través del programa Impacto de Dios en tu vida. Sigan su programación y sigamos adelante.
Aquí finalizamos el programa radial Impacto de Dios en tu vida. Director Pastor Eric Arias, gracias por su preferencia. De 9 a 11 de la mañana los días lunes. Para peticiones al número 30 84 72 92. Por hoy que Dios me los bendiga. Gracias por la preferencia. Bendiciones para todos ustedes. Mi depósito